Enseguida, Gente al Desnudo con Alejandra Vallejo Nájera, y ahora completamos el Cienzurdo, sigue ahí David Zurdo, y ahora libro y película sobre el asunto de hoy. David. Bueno, una cosa, un pequeño detalle. Antes he mencionado a Pere de Tudela, César Pere de Tudela. Sí. No lo he dicho por decir. Él contó que en la falda de la Annapurna se llegó a encontrar cara a cara con el Yeti, ¿eh? Sí, me suena la historia. Sí. También le atacó una especie de gaviota gigante en no sé qué mar, pero bueno, o sea que esto le ha pasado. Bueno, película, criptozoología. Estamos hablando de criptozoología. Entonces, bueno, una película que no es muy rigurosa, pero sí interesante, llama a pensar y es muy divertida, muy entretenida, y de dos maestros estamos hablando de película basada en libro, ¿eh? Les voy a recomendar la película y la novela. Es de Preston y Child, la novela El ídolo perdido, que dio origen a la película The Relic. Ellos tienen también otra que se llama El relicario. En español se mezclaron los títulos. La verdad es que The Relic, la película, se basa más en El ídolo perdido, más que en El relicario. Bueno, El caso es que esta película de 1997 de Peter Hyams habla de un ser humano que se va convirtiendo, se transforma en un ser prácticamente mitológico, porque ingiere una hormona que tienen en América una tribu de indios, que lo que hacen es que transforman a un ser humano a través de su ADN y de esta hormona en un monstruo para que ataque a sus enemigos, ¿no? Esto ¿Cuánta ciencia ficción, Dios mío? Sí, es mucha ciencia ficción, pero bueno, está basado en muchas historias que tienen que ver con la tradición cultural, ¿no? Con el golem, por ejemplo, de Praga, no es exactamente lo mismo, pero el golem de la mitología judía, ¿no? De los egrégoros, de otro tipo de mitologías ocultistas. Bueno, o sea, con lo cual es interesante. Y luego la novela está muy bien y la película también, ¿no? O sea que yo creo que esta es la que vamos a recomendar hoy. Pues escuchamos fragmento de The Relic. Cuando los de la tribu Sensera se veían amenazados por un enemigo, alimentaban a un animal con esas hojas hormonales. Eso causaba una alteración en su ADN y el animal se transformaba en algo horrible. Una bestia que necesitaba las hormonas para seguir viva, y cuando era lo bastante grande dejaban de alimentarla. Y tenía que buscar otro medio de encontrar las hormonas. Sus enemigos. Y cuando todos habían muerto y ya no tenía más hormonas, acababa muriendo y los Sensera podían salir de su escondite. Será mejor no esperar a que muera solo. La cuestión es, ¿cómo se mata esa cosa? Bueno, así es The Relic y el libro El ídolo perdido, publicado en De Bolsillo. Sí, también como The Relic, ¿eh? Va con su título El ídolo perdido. Por eso digo que se ha mezclado un poco el título. David Zurdo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Julio Basulto, hasta el viernes. Dos, uno para cada uno. Viernes. Gracias igualmente. Beso. Las 2:09, la 1:09 en Canarias, y ahora Gente al Desnudo. Y una vez más ya está con nosotros Alejandra Vallejo Nájera, despidiendo el mes de mayo. Pero ya sabes, Alejandra, buenas noches. Buenas noches. Que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. No me lo pienso quitar. Hoy vengo vestida o no. No ya ni te lo digo, porque es que te pones así como retador. Pues oye, hoy vengo acompañada por el doctor Vicente Simón, que es catedrático de psicofisiología, nada menos, que es bueno, él nos explicará luego qué es eso, un gran especialista en la incidencia del estrés, en la salud física, en la salud mental, en fin, profesor en la Facultad de Medicina, y un hombre que sabe muchísimo de cómo tenemos que hacer para reducir el nivel de estrés y todos sus efectos secundarios. Y hoy vamos a hablar de sufrimiento. Estupendo. Carlas, algo que tú desconoces, porque tú casi no sufres. No. Sufro en silencio. En silencio sufro. Doctor, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches. Esto de sufrir en silencio, doctor, ¿es bueno, es malo? ¿Sufren menos las personas que expresan y que manifiestan a otros su vulnerabilidad, su inestabilidad? ¿O es mejor los trapos sucios se lavan en casa? Ese dicho que nos contaban las abuelas. Bueno, yo creo que lo mejor, el expresarlo no está mal, pero lo mejor es vivirlo con conciencia. El sufrimiento, es decir, ser consciente de que uno está sufriendo. Ese es el principio de acalmar el sufrimiento. Ya, pero a veces, si uno no lo cuenta, es casi como que no existe ese sufrimiento, ¿no? Sí, eso es cierto, pero uno se está engañando a sí mismo también, ¿no? Un poquito. De manera que la receta sería, me doy cuenta de que estoy sufriendo, entiendo la causa que me hace sufrir. Esa es la receta, eso es vivirlo con conciencia. Exactamente, darse cuenta, aceptar lo que está pasando y hacerlo consciente.
Y esa misma conciencia poco a poco va a disminuir el sufrimiento. Hablaremos de cómo se hace esto de la conciencia, porque me imagino que no es fácil cuando uno está convulsionado, sintiéndose injustamente tratado por la vida, por otras personas. La herida es tan grande y escuece tanto que es difícil decir, bueno, es que me está escociendo la herida. Pero bueno, hablamos antes de profundizar en este tema, de que los seres humanos estamos mucho más programados para defendernos de las cosas que en la vida no van bien, que son bastantes, que para disfrutar aquellas que sí van bien. Me refiero a que esa es la razón por la que tenemos 4 emociones llamadas negativas, que son la ira, el miedo, la tristeza y la vergüenza, contra una positiva, que es la alegría. O sea, 4 contra 1, señal de que necesitamos defendernos con más ahínco de lo que necesitamos disfrutar de las cosas. ¿Esto es así? ¿El sufrimiento tiene que ver con que la eclosión de las emociones negativas en un momento dado, debido a una circunstancia X, desencadena toda esta fuerza defensiva que es la emoción negativa? Bueno, podríamos decir que lo que has dicho sobre la negatividad es lo que se ha llamado el sesgo de la negatividad. Es decir, que el ser humano y todos los seres vivos, nosotros, no solo nosotros, sino todos los seres vivos, estamos programados sobre todo para sobrevivir. Que quiere decir que reaccionamos más a las cosas que representan un peligro que a las cosas que, digamos, nos hacen felices, ¿no? Por tanto, ese sesgo está en todas partes, en todos los seres vivos, no solo en los humanos. Y eso quiere decir que en igualdad de condiciones reaccionamos más a lo negativo que a lo positivo. Uh-huh. Y el sufrimiento emocional es un mensaje que nuestro sistema nervioso nos lanza de que hay algo que no va bien. Es decir, que la emoción llamada negativa, que a mí no me gusta el nombre, yo le suelo llamar emociones aflictivas porque causan sufrimiento, pero eso es un mensaje del cerebro o del sistema nervioso para decir esto va mal. Igual que el dolor físico es un mensaje del cuerpo para decir que hay algo que no funciona. Doctor, ¿hay gente que se regodea de ese sufrimiento? Pues evidentemente también hay gente que se regodea del sufrimiento. La patología es muy extensa. Es decir, pregunto, ¿no? Porque siempre todos hemos conocido a alguien que dice, bueno, que lo pasa mal continuamente, pero que incluso presume de ello, ¿no? O parece que presuma de eso. Está en lo que se llama el victimismo, es decir, la gente se hace la víctima y al final se identifica con ese rol de víctima y al final acaba siendo su forma de ser, ¿no? Su no obstante, yo pienso, y por supuesto el doctor me puede corregir si pienso mal, porque me encanta seguir aprendiendo. Sin embargo, que pienso que el 100% de la conducta humana busca un beneficio. De manera que el juego de víctima tiene mucho que ver con el beneficio, o sea, quiero decir, el juego de víctima mantenido en el tiempo, ojo, tiene mucho que ver con el beneficio que esa persona está sacando a esa dramatización de su vida permanente o a ese... ¿Qué beneficio le saca una víctima, aparte de llamar la atención? Sí, llama la atención y si consigue, digamos, manipular esa llamada de atención, pues puede conseguir beneficios reales, ¿no? Eso está claro. Por ejemplo, que otro cargue con la responsabilidad de las respuestas. Claro, eso es uno fácil, eso es uno fácil. Pero claro, de todas formas, la persona que se hace la víctima también sufre, es decir, que tampoco le arriendo la ganancia. Claro, algo de sufrimiento hay. ¿El sufrimiento tendría que ver con esa frase inconsciente que uno puede decirse, yo quiero que tú hagas lo que a mí me gusta y si tú no haces lo que a mí me gusta, entonces sufro? Bueno, todos los seres humanos quisiéramos que el mundo fuera como nos gusta a nosotros o como nos gustaría a nosotros. Desgraciadamente o afortunadamente no es así, es decir, el mundo es como es. Entonces, ante ese hecho, la cuestión es cómo reaccionamos ante las cosas. Y se puede reaccionar con resistencia o con aceptación. Ya. ¿Y eso cuánto tiene que ver con el ego? Esa actitud de para que yo esté bien, la vida tiene que ser como a mí me gusta. Bueno, claro, el ego es el que quiere que las cosas sean de una forma o de otra. De manera que podríamos decir que el sufrimiento es un ego herido, un ego que tiene la necesidad de defenderse porque siente que está perdiendo algo. Bueno, eso es así. Una parte del sufrimiento es explicable así. Es decir, que nosotros, por ejemplo, una parte es simplemente que hay un sufrimiento emocional que es normal. O sea, que todos hemos de sufrir, todos sufrimos en la vida porque pasan cosas
desagradables. Pero hay otra parte del sufrimiento, que es la que tú antes referías como el prescindible, que viene de resistirnos a las cosas tal como son. O sea, en vez de, digamos, aceptar lo que ha pasado, nos empezamos a resistir. Y entonces hay un sufrimiento adicional. Y doctor, ¿cuál es la diferencia entre aceptación, que usted ha mencionado la palabra en varias ocasiones a lo largo de esta charla, cuál es la diferencia entre aceptación y resignación? Que no es lo mismo, claro. No, vamos a ver. La aceptación no impide que uno planifique cambiar las cosas en el futuro. Uno acepta lo que ha pasado. Es una cuestión de tiempo. Uno acepta lo que ha pasado. Y no quiere decir que no quiera cambiarlo. Lo va a cambiar, pero acepta que ha pasado. Lo que ha pasado lo acepta. Bueno, la resignación es una cuestión más bien de lenguaje. Resignación esa palabra tiene un carácter como negativo, como de rendirse, ¿no? Para mí la diferencia está en que en la resignación yo no tengo la suficiente información para entender lo sucedido y por lo tanto tiro la toalla y me resigno. Y me quedo con una sensación de víctima y una sensación de sufrimiento muy grande. En la aceptación yo entiendo, tengo información que me hace saber por qué las cosas han sucedido como han sucedido. Y a partir de ese momento me predispongo a buscar otro camino, otra vía. Con lo cual la actitud es, la energía más bien es mucho más positiva que en el otro, que en el otro caso, ¿no? Claro. Y vamos a hablar de amor, porque se dice que el amor duele. Para mí, desde luego, el amor no duele. Duele la pérdida, duele la traición, duele el engaño, luego duele la separación, duele la envidia, todo eso sí que duele. El amor precisamente a mí me parece que cura todo eso y te hace sentir una persona maravillosa. Sí. Luego definitivamente el amor no duele. ¿Y por qué se dice que el amor duele? ¿Qué injusticia? Bueno, supongo que porque lo relacionan con esas cosas que has dicho tú antes, con la separación, con cierto sufrimiento que viene de que la persona que tú amas a lo mejor no hace lo que tú quieres. Bueno, es que hay mucha gente que dice, yo no me voy a enamorar porque no quiero sufrir. Efectivamente. ¿No? Qué pena. Claro, que dices, oye, déjate llevar y luego si llega el sufrimiento, pues sufre y ya está. Sí, ¿no? Sí, porque están confundiendo amor con apego. Y podemos hablar del apego. ¿Qué es el apego? El apego en el sentido que tú estás hablando ahora, se trata de el estar, digamos, como muy vinculado a algo y que no puedes perderlo, no quieres perderlo y no sabes tampoco desprenderte de eso. Claro. Es decir, el problema no es que todos tenemos que desapegarnos de muchas cosas, porque la vida nos hace desapegarnos de muchas cosas. El asunto está en que sepamos hacerlo, aunque estemos dispuestos a hacerlo, ¿no? El apego, o sea, duele el desapego, duele el separarnos de las cosas que queremos. Pero eso es inevitable en la vida, porque pero claro, está hecho así. Un gran sufrimiento, pasado el tiempo, acaba convirtiéndose casi en una anécdota. Exactamente. Claro. Cambia la perspectiva. Uno lo digiere y esa es la forma, ¿no?, de asimilar mejor los sufrimientos, ¿no? Decir, de hacerlo, claro, sí. De aquí a un tiempo, cuando reflexione sobre esto, me va a parecer una tontería. Correcto. Todo dependerá de lo que hayas aprendido. Claro. De lo que hayas aprendido en el camino, porque si durante todo ese tiempo te has quedado lleno de resentimiento, o sea, que dándole vueltas a aquello que sucedió y trayéndolo a tu presente una vez más, pues eso no, el tiempo, al contrario. Bueno, y hay sufrimientos y sufrimientos, por supuesto. La pérdida de un ser querido, por ejemplo, que haya fallecido, por ejemplo, es un sufrimiento que te va a perseguir toda la vida, ¿no, doctor? Toda la vida te puedes quedar. Yo creo que te puedes quedar. Lo bueno es que uno acabe el duelo en algún momento, ¿no? Sí. Es decir, que porque se acepte lo que ha pasado, es una parte de la vida. Ese dolor va evolucionando, digamos, ¿no? Sí, se va curando normalmente, ¿no? Eso es la forma positiva de evolución. El duelo necesita un tiempo, por supuesto, en el que hay que respetarlo. Lo que pasa es que un tiempo prudencial de superar ese duelo y quedarte con todo lo que aprendiste con la persona que ya no está contigo. Bien, el doctor Vicente Simón es un gran especialista en algo que tiene una traducción complicada al español o unas connotaciones complicadas en español, que es la compasión. Compasión y autocompasión, porque tenemos la tendencia a vincular la compasión con la lástima y sin embargo hay una diferencia fundamental, que es ¿cuál? Bueno, la lástima es cuando uno se siente superior a la persona
por la que siente, digamos, compasión. Y la compasión es amor. O sea, realmente la compasión es una palabra que en el fondo solo quiere decir amor, ¿no? No se utiliza amor porque en Occidente tiene connotaciones también desafortunadas. Bueno, pero el problema de la palabra en castellano o en español realmente es curioso, ¿no? Porque es una palabra que, por diversas razones, que yo no entiendo muy bien... Sí, parece que haya degenerado, ¿no? Sí, exactamente. Ha venido a menos, por así decirlo. Y no es una palabra que la gente le guste, ¿no? La razón por la que la seguimos empleando es, por una parte, porque no tenemos otra mejor, realmente. Y segundo, porque, claro, por ejemplo, hoy día se está estudiando mucho desde el punto de vista científico la compasión. Y en inglés dicen compassion, y sería ridículo que la tradujéramos de otra manera que no es compasión, ¿no? Que es una palabra latina. Es decir, que bueno, hay cierta resistencia a aceptar la palabra, pero yo creo que con el tiempo pues se aceptará más. Entonces, entendida la diferencia entre compasión y lástima, ¿y cuál es la diferencia entre compasión y empatía? Bueno, la empatía, eso también han cambiado los propios términos, ¿no? Actualmente la empatía es la capacidad de vibrar con el otro, de comprender al otro y de sentir incluso con el otro. Eso es la empatía, pero ahí se queda. Es decir, lo que uno haga con esa vibración, pues está abierto. Quiero decir que, aunque parezca mentira, uno puede utilizar ese conocimiento de la mente del otro para hacerle sufrir, para manipularlo o para hacerle sufrir. Eso no es compasión, evidentemente. Es decir, la empatía se queda ahora en una capacidad. Y si uno da un paso más y le añade amor, reacciona con amor ante lo que le está pasando al otro, entonces se llama compasión. Para ser compasivo hay que ser indudablemente valiente, porque uno de los rasgos de la compasión es tolerar el sufrimiento del otro y no querer interferir en el sufrimiento del otro, o sea, permitir que el otro siga su proceso de aprendizaje sin asumir tú el cargo de lo que le corresponde al otro aprender. Y para eso hay que ser valiente, hay que tener autoridad, hay que ser un apoyo realmente para el otro, pero no hay que suplir el trabajo personal, de crecimiento personal de la persona por la que sientes compasión. ¿Es correcto? Sí, es decir, está lo que se llama el malestar empático. Cuando vemos a alguien sufrir, como eso nos hace sufrir a nosotros, quizás la primera reacción o una de las primeras posibles reacciones es apartarse, ¿no? Porque no tengo ganas de sufrir, de repente me encuentro una persona que sufre, no tengo ganas de sufrir. Hay que vencer ese malestar empático y entonces dirigirse con amor hacia esa persona para ayudarle. Si elegimos apartarnos, bueno, pues no somos compasivos. Más bien me estaba refiriendo al proceso de ayuda, que en la compasión es más un acompañamiento que una ayuda, porque la ayuda muchas veces es yo te hago una tarea que te corresponde a ti. La compasión puede ser manifestada de muchas formas. Claro. Como apoyo, como ayuda. Y usted en su libro La compasión, el corazón del mindfulness, habla de autocompasión, que es una asignatura pendiente que tenemos porque nos han educado en una dirección contraria a la propia, o sea, a mirar nuestro corazón, a mirar cómo estamos, a encontrarnos con nosotros mismos. ¿Hasta qué punto la autocompasión puede tener un significado parecido al egoísmo o ninguno? No, la verdadera autocompasión no es egoísmo. Pero quizás hay que explicar lo que es la autocompasión, ¿eh? Efectivamente. La autocompasión es tratarse bien a sí mismo, ¿no? Tratarse bien a sí mismo. Exactamente. En el área del... Y que curiosamente hay mucha gente que no se trata bien a sí misma. ¿Cuánta gente? Yo he sido víctima, he sido de esas, ¿no? Que me importaban muchísimo más los problemas y el sufrimiento de los demás que el propio. O sea, no cuidaba mi cuerpo, no cuidaba mis emociones. O gente que se autodestruye, ¿no? Sí, hay mucha. Sí. Claro, sí, ¿no? Sí, es verdad, es así. Hay tantas patologías que conllevan autodestrucción que, bueno, es obvio, ¿no? Gente que se hace daño, que se lesiona. Eso es falta de compasión absoluta, claro. Absoluta, sí. Con uno mismo. Sí. Cuando estamos en una dinámica de sufrimiento y cuánto tiene que ver el estrés con eso, o sea, esa carga, esa energía defensiva mantenida en el tiempo, sostenida durante demasiado tiempo, una de las capacidades que vamos a perder es la atención real a lo que está sucediendo realmente. O sea, la pérdida de atención en lo que está sucediendo nos hace llevar la mente a lo sucedido en el pasado para proyectarlo en el futuro. Entonces, todo el trabajo que el doctor Vicente Simón
propone es hacer un trabajo de recuperación de la atención puesto en el momento actual y lo que está sucediendo aquí ahora. ¿Podríamos decir que debido al estrés perdemos también la capacidad de asombro? ¿Que no somos capaces de asombrarnos con las cosas que nos son dadas gratuitamente en la vida, así, aleatoriamente, diariamente, y que curiosamente todas las investigaciones acerca de la felicidad señalan que la gente describe su felicidad cuando es capaz de disfrutar de lo pequeño? Con el estrés y con la atención difusa perdemos la capacidad de disfrutar. Claro, con el estrés se pierden muchas cosas porque es una situación en la que nos vemos como sobrepasados por las circunstancias. Es decir, no estamos dentro de nuestra ventana de tolerancia. Las circunstancias nos sobrepasan y empezamos a hacer las cosas mal, francamente mal. Es decir, cuando estamos estresados, pues se te olvida algo, pones una cosa donde no debías, te dejas la llave del coche, cosas así, que todos conocemos, y eso pasa cuando estamos estresados. Claro, ese estrés, como tú decías muy bien, conlleva una pérdida o una falta de atención a lo que realmente está pasando. Nuestro campo de atención se cierra, por así decirlo, se hace más pequeño, y entonces hay muchas cosas que no vemos y por eso nos olvidamos de las cosas y reaccionamos mal. Hicimos una vez, Carlas y yo, no sé si te acordarás, Carlas, a ver. una propuesta a los oyentes, y la hicimos tú y yo también, y tú me dijiste en la semana siguiente, oye, cómo me ha gustado este ejercicio de hacer un recuento diario de al menos 5 aspectos. Pero lo hice solo esa semana, ¿eh? Solo esa, pero tú reconociste, oye, que te había... Sí, ya, pero que te gustó la experiencia, porque uno se va dando cuenta de lo rica que realmente es la vida, con independencia de que evidentemente tiene obstáculos, cardos en el camino. Y sufrimientos. Y sufrimientos, sin duda alguna. Yo no sé, doctor, rematar los sistemas neuronales que regulan el equilibrio emocional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay algo que podemos hacer todos los oyentes ahora mismo, Carlas y yo, cuando notemos el gatillazo, el escozor de una emoción negativa que nos viene anunciando, mira, hay algo en tu vida que tienes que cambiar? Bueno, yo diría 2 cosas. Por una parte es tratarse a sí mismo bien, o sea, la autocompasión con uno mismo. Cuando surge el sufrimiento, la reacción, digamos, óptima es darse autocompasión. Y la otra es hacerse consciente de lo que pasa y procurar solucionarlo, pero hacerse consciente del propio sufrimiento. No intentar evadirse de él, no intentar meterlo dentro de un cajón, sino afrontar el problema que está sucediendo. O sea, que por una parte darse cariño a sí mismo y por otra parte afrontar el problema. Y darse cariño a sí mismo es alimentarse bien, dormir adecuadamente. Sí, son cosas muy sencillas, quizás. Son cosas... Y sobre todo es no flagelarse, no criticarse con exceso, no pensar mal de uno mismo. Es muy, muy importante cómo uno se piensa sobre sí mismo. Cuando notas que estás pensando con mucha dureza sobre ti mismo, no estás siendo autocompasivo. Muy bien. ¿Te ha quedado claro, Me ha quedado Carlas? Clarísimo, sí. Pues venga, hacer los deberes. ¿Crees que no tengo compasión conmigo mismo o qué? Pues no lo sé. No sé, digo. Yo creo que tienes mucha, pues porque haz los deberes. He empezado diciéndote que tú no sufres demasiado, con lo cual, pues... Bueno, ya te digo yo que a veces sí. A veces sí, pero me callo. Pues aquí tienes la recetilla. Trátate con compasión, con cariño y también deja que te tratemos con cariño y con compasión los demás. Qué bonito eso. Qué bonito. Me voy a dejar entonces. Doctor Vicente Simón, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Pues gracias a vosotros. Muchas gracias. Y Alejandra, noches. hasta la semana que viene. A no sufrir nada. De aquí a la semana que viene no absoluto. Pienso sufrir ni un poco. En absoluto. Adiós. 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 Na 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 na